Bueno, estamos de regreso en Análisis Superior y le comentaba, hoy es 20 de diciembre, esta fecha que es importante para muchos del sector trabajador, porque hoy es el último día que tiene su empresa para pues darle esta prestación laboral, el aguinaldo. Y pues bueno, para platicar más sobre los factores que tienen que ver con esta prestación laboral, me voy a lanzar rápidamente vía telefónica con Marcos Arias. Él es analista económico de Monex. Marcos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Joel. Buenas noches, auditorio también. Muchas gracias, Marcos. Oye, pues bueno, hoy es el último día que tienen las empresas para darle esta prestación laboral a sus trabajadores. Marcos, ¿qué pasa si una empresa no le entrega el aguinaldo este día a los trabajadores? Pues bueno, esta es la fecha límite marcada por la Ley Federal del Trabajo. Es importante recordar que es un derecho de todos los trabajadores, no hay excepción alguna, y por lo tanto, al no pagarse en esta fecha límite, pues habría que acercarse a alguna de las instancias gubernamentales. La instancia adecuada es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, en caso de que en esta fecha límite no se haya llegado a algún pago. Es importante platicarlo primero con el CEFO, con el personal de recursos humanos, pero bueno, en términos de recursos, la Procuraduría siempre está ahí para atender estos temas. Por ley son 15 días, Marcos, lo que da una empresa. Sin embargo, pues bueno, hay diversas negociaciones, diversos contratos que se tienen entre los trabajadores y los patrones. Y pues bueno, lo cierto es que de ley son 15 días, ¿no? Correcto, sí, de ley el mínimo son 15 días. Hay algunas empresas y algunos contratos que otorgan 30, 45 días, pero el mínimo tiene que ser estos 15 días. Claro. Hay una de las políticas que ha adoptado esta administración, Marcos, que yo creo que ha sido una de las políticas más exitosas en nuestro país, que fue terminar con el famoso outsourcing y no terminarlo al 100%. Todavía se permiten ciertos factores del outsourcing. Sin embargo, pues bueno, esto ha conllevado a que muchos de los trabajadores que anteriormente estaban contratados bajo otras formas de trabajo, hoy en día pueden tener una prestación como es este aguinaldo. ¿Qué pasa con estas personas, Marcos, que de pronto están trabajando para una empresa, para un patrón, pero no tienen un contrato como tal? ¿A ellos también se les tiene que pagar un aguinaldo? Sí, por supuesto. En el caso de los trabajadores que han estado trabajando dentro de un esquema de outsourcing, se hayan pasado a un esquema ya completo bajo un contrato en forma con las empresas, pues habrá que revisar que se les pague la parte proporcional de acuerdo al tipo de contrato en el que estén asignados con empresas. Sin embargo, sí es, como te comentaba, un derecho de todo trabajador y, bueno, por lo tanto, hoy tendría que estar en todas nuestras cuentas pues ya esa prestación de los trabajadores. Claro, teniendo en cuenta, Marcos, que venimos de pues una temporada complicada después de un par de años donde pues gran parte de las empresas se vieron afectadas y me refiero no solamente en México, sino a escala mundial, pero bueno, pongamos el caso de México, que es lo que nos compete a nosotros con este tema del aguinaldo, pues venimos de 2 años complicados para muchas compañías, donde pues bueno, la pandemia a muchas las mantuvo cerradas, a otras las mantuvo evolucionando y haciendo gastos necesarios para poderse adaptar a estos nuevos tiempos. Estas empresas que de pronto podrían pues comentar a los trabajadores que por temas de mantenerlos ahora sí que contratados, de mantenerles su empleo y por ello podrían extender un poco tema del pago de los aguinaldos o no pagar aguinaldos. ¿Cómo explicar esto o cómo se procedería en este caso, valga la redundancia, Marcos, en caso de que una empresa no quisiera pagar el aguinaldo por estos factores? Sí, lo que platicamos primero que nada es comentarlo directamente con el jefe, con el gerente, ver cuál es la circunstancia por la cual no se ha dado el pago y ver si efectivamente la empresa realizará este depósito, aunque sea en una fecha ulterior. Muchas veces, como bien comentas, las circunstancias económicas no permiten que las empresas tengan el flujo necesario en el momento, pero sí la intención y el compromiso de cumplir con el pago. Entonces hay que revisar bien la circunstancia, primero con los jefes directos o con las áreas de recursos humanos, y en dado caso de que sí exista una negativa, habrá que levantar un reclamo ante la Procuraduría. Aquí en la Ciudad de México están las oficinas en la colonia
Cuauhtémoc, en la delegación, perdón, en la delegación Cuauhtémoc, en la colonia Doctores, y bueno, hay un procedimiento por el cual la Procuraduría exige justamente y se encarga de que se concrete el pago. Pero dependiendo de las circunstancias, pues sí es muy factible que algunas empresas lleguen a acuerdos directos entre los trabajadores, no necesariamente el hecho de que el día de hoy no haya sido realizado el pago quiere decir que la empresa estará ya cometiendo el incumplimiento, sino que habrá que revisarlo directamente primero con estas personas que pueden explicar mejor qué es lo que está pasando con el pago. Claro. Marcos, uno de los principales factores que hemos visto a lo largo de los últimos 2 años, justo por el tema de la pandemia, es el incremento de la economía informal. Inclusive ayer se presentaba un estudio importante por parte del INEGI, donde se hablaba de esto, del crecimiento que se está teniendo en la economía informal. Y te hago la pregunta, un poquito reiterando la pregunta que se había hecho anteriormente. Si Uh-huh. una persona, por ejemplo, trabaja para un patrón que está en la economía informal, llámese a lo mejor un puesto en un tianguis o en una tienda que no está dada de alta en Hacienda, etcétera, etcétera. Y muchas de estas personas que trabajan en la economía informal, pues no tienen un contrato como tal, porque pues si no tendría que regularse bajo todos los factores de Hacienda y eso es lo que justo busca no tener una empresa o un sector informal. Estas personas que están bajo estos criterios laborales, donde trabajan en la economía informal, pero tienen un patrón, ellos pueden exigir también el pago de un aguinaldo. Mira, ahí es complicado porque la autoridad de la Procuraduría pues es limitada, ¿sí? Las herramientas con las que cuenta para operar son exclusivas y digamos que hasta cierto punto pues, más vinculantes en el sector formal. Entonces es complicado negociar estas prestaciones en una situación en donde a veces ni siquiera hay un contrato, ¿sí? Estos derechos Claro. laborales pues vienen estipulados en todos los contratos que nosotros firmamos con nuestros patrones y en estas circunstancias pues es difícil a veces incluso comprobar el vínculo laboral con las personas con las que tenemos nosotros esta relación. Entonces, en este caso en específico sí es importante acercarse al patrón directamente, podemos tener alguna orientación también de la Procuraduría, pero sí definitivamente es un elemento pues que complica que este derecho pueda ser ejercido por los trabajadores. Hay muchos casos en donde sí se da un arreglo directo entre las partes, pero bueno, en general sí es una situación en donde está más limitada la ejecución del derecho. Claro. Vamos a pasarnos ahora sí del otro lado, mi querido Marcos, la gente que ya recibió su aguinaldo. He estado leyendo a lo largo de estos días, pues bueno, algunas propuestas, algunas pues claves para que toda esta gente que de pronto ya recibió su aguinaldo, pues no lo destine a gastos que son muchas veces innecesarios. Yo sé que estamos en la Navidad, yo sé que viene el tema de los regalos, pero yo creo que el aguinaldo es una de las prestaciones que más deberíamos de guardar en estos momentos, de tratar de equilibrar los gastos teniendo en cuenta que viene un 2023 no muy fácil, Marcos. Sí, totalmente. Y sobre todo que en estos momentos, por las condiciones del ciclo económico, pues nosotros vemos que es un momento más para ahorradores que para consumidores. Me refiero también a que, por ejemplo, si vemos los incrementos de precios, varios de los bienes, no nos vayamos tan lejos como los automóviles, que es el bien llevadero por excelencia, pero los electrodomésticos, los muebles, los enseres, han subido muchísimo de precio en estos momentos. Entonces, sí, realmente tenemos un efecto de que nuestro aguinaldo está más limitado y tratamos de gastarlo todo ahí. Por el contrario, las tasas de interés están más elevadas, que esto beneficia a las personas que ahorran, a las personas que invierten, y entonces podríamos decir que pues el mejor momento es ahorita para los ahorradores. Además de, como dices, es muy probable que el año pasado ya no tengamos vientos tan a favor, que nos acaben las vacas gordas, y probablemente sea prudente tener un ahorro ahí para poder ejecutarlo el próximo año. Entonces, definitivamente para Claro. nosotros es un momento más de considerarlo como una base importante de ahorro, liquidar algunas deudas, pero pues, tratar de ser discretos en el sentido con el consumo de este recurso importante.
Marco, finalmente, yo sé que muchas veces a nosotros se nos hace bien fácil decirle a la gente que ahorre, que guarde su aguinaldo, pero lamentablemente hay muchas veces que la gente, pues bueno, tiene este aguinaldo, este dinero extra, pues justo como lo comentabas, para el pago de algunas deudas, para poderse dar una cena de Navidad decente, etcétera, etcétera. Pero tú, desde tu punto de vista, ¿qué le recomendarías a una persona que, pues para ellos a veces es bien complicado poder ahorrar el aguinaldo? Sí, claro, mira, el ahorro es más que nada un hábito y bueno, es un hábito que tendría que estar presente en nuestro salario. Es muy complicado con los niveles de salario que tenemos, en los salarios, en los reinaldos, en los bonos que tengamos. Más que nada, para nosotros es una especie de simbolismo, una medida que nos pueda ayudar a fomentar ese hábito hacia adelante. Diría que sí, a veces el aguinaldo es un recurso que viene a cubrir necesidades inmediatas como el pago de deudas, como justamente estos gastos extra que vienen en estas fechas, pero podemos pensar que es un recurso extraordinario, es un recurso que a lo mejor no Claro. mencionábamos, no tenemos pensado. Entonces, si pensamos de esa manera, pues podemos de antemano reservar un porcentaje pequeño, no tiene que ser el 30% de la mitad del anual, sino podemos sacarnos el hábito de ahorrar nuestro 10%, nuestro 15%, y entonces si pensamos de antemano que este recurso extraordinario va a tener una parte de ahorro, Perfecto. pues ya después nos va a ser más fácil. Marcos, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Te mando fuerte abrazo, te deseo feliz Navidad y seguimos en contacto. Fuerte abrazo, Marcos.